hablando de otros sectores, y ya te digo que hay muchas preguntas y muy interesantes, y eso es que la charla las he suscitado, también nos preguntan sobre el sector educativo, ¿no? Hablan de las ventajas de la formación remota que ya hemos pasado en CETIS Universidad y todas las instituciones educativas para continuar en estos momentos de pandemia, de las ventajas que tiene de poder contactar con profesores que a veces no teníamos a nivel local, pero de alguna forma, ¿cómo ves, cómo interpretas tú la evolución de la forma de impartir conocimiento? Yo creo que tú estás mejor preparada para contestar esta pregunta que yo. Pero bueno, fíjate, mientras estabas haciendo la pregunta me acordé de algunas cosas que hacíamos en el pasado, quizás en los 60, 70, donde te suscribías a un lugar que te mandaba información que tú ibas estudiando por tu cuenta y luego te ponía exámenes a distancia, ¿sí? En los 80s, 90s, principalmente el Tecnológico Monterrey, con el que yo trabajé 20 años, empezó a desarrollar mucho la educación a distancia y se comprobó que es igual de válida si se hace ordenadamente que la educación presencial, ¿sí? La, la desventaja que tenemos ahorita, o que nos agarró, digamos, con los dedos de la puerta en la mano con el COVID, es de que nos dijeron, mañana ya no vienes. Entonces, para muchos que no estaban preparados o que no sabían cómo hacerle o que no tienen la facilidad, que es lo que mencionaba hace rato, si pensemos en la gente de bajos recursos que no tiene internet en su casa o que no tiene un espacio como ustedes y yo, yo tuve algunos alumnos al inicio que tomaban la clase pues, en su recámara, se veía que estaba en la cama y demás, ¿verdad? Porque no tenían otro espacio y estoy seguro que mucha gente de ejecutiva y directiva no tiene un espacio privado. Entonces, todo eso representa problemas que no estamos preparados todavía o que no estuvimos preparados tan rápido para esto. Pero la educación a distancia es igual de válida que la educación presencial. Yo he dado cursos a distancia desde, no me acuerdo cuánto, hace más de 20 años. Son igual de válidos. Hay programas completos a distancia que son muy válidos. Voy a mencionar una universidad que no es de las mejores, pero tiene un sistema muy amplio de educación a distancia, que es la Universidad de Phoenix. La menciono que no es cuestionable porque no tiene ninguna certificación, es todo, pero tiene más de 1 millón de estudiantes a distancia, ¿sí? Entonces, no es algo que sea ligero, lo que quiero decir. Lo que sí es que cada universidad tiene su diferente modelo de negocio y su diferente forma de educar, su diferente forma de entender cómo se resuelven los problemas y cómo hacer que los estudiantes se lleven no nada más los conocimientos, sino se lleven una serie de competencias que son relevantes. Una competencia que sí es compleja, pero no imposible, es el trabajo en equipo. Y eso se logra de muchas maneras. Quizás, no sé si ustedes lo hayan utilizado, pero por ejemplo, a través de esta herramienta de Zoom, podríamos hacer grupos pequeños y trabajar individualmente. Lo que sí es que quizás no nos veamos, ¿verdad? Pero bueno, hay un trade-off en todo, ¿sí? Pero esto funciona y funciona bien y no es algo nuevo, es algo que ya ha tenido pruebas desde hace muchos años. Lo que sí es, y esto también hay evidencia, es de que preferimos la educación presencial, definitivamente, sobre la educación a distancia. Entonces vamos a tener que ser cuidadosos en los modelos. Como mencionó Mónica al inicio, yo doy clase en diferentes lugares. Estoy ahorita programado para dar un curso en Pforzheim, en Alemania, en diciembre. Y me dicen, Jorge, no vas a poder dar el curso porque no tenemos aulas suficientes para el espacio que hay que guardar entre alumno y alumno, que ya es una regulación. Entonces vamos a empezar remotamente y si hay posibilidad de viajar, pues vamos a hacer varias sesiones con los alumnos. ¿Por qué? Porque tienen que tener esa distancia, ¿sí? Entonces es cuestión de acomodarnos, creo yo, como todas las cosas, como mencioné hace rato, esa adaptabilidad del ser humano y la educación es otro tema que es igual de válido y relevante. Es muy interesante porque lo que el coronavirus ha hecho en esta época es romper las barreras del espacio y del tiempo, que suena así como muy esotérico quizás, pero es interesante, ¿no? Cómo hacemos lo mismo entendiendo que ya no dependemos del espacio. Desde luego la formación presencial pues tiene sus grandes ventajas y la de distancia tiene sus otras ventajas, ¿no? Pero qué bueno si podemos ser independientes aquí en un momento determinado o flexibles a que existan las dos cosas, porque esto de tener que igual estar aislados para luego poder
movernos, pues a lo mejor es una constante que vamos a tener durante un cierto tiempo. Y esto se aplica igual en el tema de formación como el tema de restaurantes. Tú comentabas antes un ejemplo muy interesante que es que podremos hacer más cosas en casa, o sea, posiblemente comer en casa si me traen la comida a casa. Entonces, si rompemos la variable espacio, la de estar todos en el mismo sitio, todos los productos, pues es una variable a sacarle muchísimo vueltas hacia adelante, ¿no? Mucho provecho. Hablando de todas estas vueltas que da este nuevo normal, este futuro, esta parte de valor, nos preguntan una pregunta muy interesante, o sea, ¿qué fortalezas o habilidades humanas serán parte del perfil que buscarán ahora los reclutadores de recursos humanos? ¿Qué nuevas habilidades? Bueno, yo no estoy en el área de recursos humanos, pero tengo algunas ideas de cosas que yo buscaría, vamos a ponerlo así, y una sería adaptabilidad, definitivamente, a un tiempo buca, como mencioné antes, o sea, de rápidos cambios y que pueda adaptarme. La otra es de que no le tenga miedo a ese cambio, pero también que no le tenga miedo a la cercanía con las otras personas. Yo sé que hay gente que tiene reuniones de trabajo, entonces ponen una en cada esquina, ¿verdad? No son ya tan tumultuosas, quizás como antes, son más selectivas, pero ese tipo de cosas también van a suceder. Yo creo que la competitividad de la persona depende de qué tanto te puedes adaptar al cambio y qué tan rápido. Nos hemos dado cuenta que somos muy adaptables en general. Claro que hay personas que van a decir, yo quiero regresar a la normalidad que ya no existe. Es una nueva normalidad como la explicamos. Pero lo más importante es qué tan rápido nos podemos adaptar a ello y qué tan rápido podemos generar valor para la organización. Por ejemplo, yendo particularmente a la educación, regresando a ella, hay mucha gente que no sabía cómo utilizar Zoom, ¿verdad? Pero si ya habías avanzado en ello, que es la herramienta que están utilizando, pues te vas a poder comunicar más fácil. Lo segundo, hay gente que no sabía cómo organizar una clase a distancia, pues es que no son iguales, definitivamente. La interacción, por ejemplo, aquí tenemos todavía 56 personas. Si yo tuviera que interactuar con las 56 personas al mismo tiempo dando clase, es una interacción un poquito diferente que si las tuviera enfrente. Entonces, todo eso requiere un poquito de adaptación de la persona y tiene que tener ciertas competencias particulares. Entonces, yo buscaría que pudiera ser adaptable, que tuviera ciertas competencias que fueran de valor para la organización principalmente. Sí, muy increíble que podamos, que tengamos esa versatilidad para adaptarnos como empresas y también que demostremos que esas competencias las tenemos como personas. Muy interesantes las preguntas que nos están haciendo. También nos preguntan, ya hablando de tema de marketing más directo, ¿cómo crees que afectarán a los precios de bienes del consumo todo el tema de las nuevas tecnologías? Yo creo que lo que vamos a ver van a ser menos ofertas, nada más. Yo no creo que los precios se muevan porque mucho, sobre todo porque vamos a entrar en una declive económica relevante en el corto plazo. Yo creo que lo que las empresas van a buscar hacer es decir, pues mantengo mis precios, pero ya no te doy esas ofertas tan fuertes como antes te daba. Ese es mi punto de vista. Lo otro es que vamos a ver nuevos entrantes en el mercado con nuevos canales de distribución. ¿A qué me refiero? A que las empresas van a empezar a poner canales directos. En el momento que ponen canales directos, van a poder manejar mejor los precios porque no tienen el margen de distribución que tienen que repartir. Entonces, vamos a empezar a ver más eso. Claro, vamos a quererlo recibir en casa y eso tiene un costo, ¿verdad? Por supuesto. Pero yo no creo que los precios vayan a subir mucho porque no va a haber economía para ello. Lo que creo es que si no hay escasez, principalmente, que no veo que porque haya escasez, van a tender a que sea pocas promociones y van a tender a que nosotros vayamos a comprar más directamente a las tiendas. Tengo un amigo que produce almohadas y las está vendiendo ya directamente en línea. ¿Sí? Tengo otro conocido, familiar, que ellos no montaron muy bien su tienda para venta de artículos de computadora y pues lo están teniendo que hacer de una forma mucho más acelerada para poder dar ese servicio a distancia. Entonces, ese tipo de cosas las vamos a ver más cercanas que en lugar de que tengamos que ir a la tienda físicamente y las vamos a querer recibir en casa. Entonces, hay una serie de oportunidades de cómo dar estos servicios. Si ustedes
utilizan Rappi se habrán dado cuenta qué tipo de personas utilizan. Se hablan con Calimax y se utilizan gente que contratan específicamente para que les lleven las compras a su domicilio. Entonces, vamos a ver más de ese tipo de oportunidades de cosas en el futuro y las empresas van a tener que vender más de esa manera. Muy parecida a esa pregunta, pero por si quieres hacer una puntualización especial, hablan de cómo diferenciar el valor a los ojos del consumidor sobre los temas de commodities, ¿no? Cómo buscar esas oportunidades o teniendo un commodity, en este caso hablan como ejemplo del café soluble, pero ¿qué otras cosas podemos hacer alrededor para que tenga una visión del cliente de más valor? El café probablemente es uno de los productos commodities más extensivo que existe. ¿Sí? El café es café en cualquier parte del mundo. ¿Cómo le damos esa diferenciación? Y tiene que ver con las otras cosas que les mencionaba antes. O sea, el café es un producto, pero cómo te doy mayores beneficios y te doy una mejor experiencia y te reduzco el costo, perdón. ¿Sí? Entonces, depende de qué beneficios adicionales le pongas. Por ejemplo, si yo voy y compro un café en un Oxxo, un Super 7, un 7-Eleven, pues tiene un valor muy particular. Pero si lo compro en un restaurante, tiene otro valor porque tiene un poquito más de beneficios y quizás una mejor experiencia. Y así voy subiendo hasta el Starbucks, si creemos que es donde hay la mayor experiencia que se vive y con donde percibimos el mayor beneficio. Yo generalmente pongo ese ejemplo del café con mis alumnos y siempre alguien trae un Starbucks que pone sobre la mesa y entonces se ve la marca, y entonces son esas cosas. Pero ahora, ¿qué pasa cuando no las vemos? ¿Sí? Yo creo que es donde está dirigida la pregunta, donde no la podemos presumir a los demás. ¿Sí? Pues va a depender mucho de la facilidad. O sea, intenten comprar un buen café en su casa. Antes íbamos a la tienda, ahora la tenemos que pedir a alguien que nos lo lleve. Entonces, ahí es donde va a estar esos beneficios y esa experiencia adicional que podemos dar. ¿Lo quieres molido o lo quieres sin moler? ¿Cómo le haces para que no se pierda el aroma? ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver equipos más especializados en esto. Hay unos equipos, por ejemplo, hay un equipo Yura, el café es uno de los temas bien comunes de ejemplos en clases, perdónenme, y le he investigado un poquito igual que el vino. ¿Sí? Hay una máquina que es Yura, por ejemplo, que te guarda el aroma y una serie de cosas. Claro, no todo el mundo lo puede pagar porque vale $500 o $1000, pero va a haber estas pequeñas diferencias donde vamos a llegar a los premium, a los valores premium contra otros valores. Si queremos verlo por otro lado, ¿qué es lo que han hecho otras compañías? Por ejemplo, pensemos en Dolce Gusto, Nespresso y otras similares, ¿sí? Que lo que hacen es, no le ponen tanto valor a la máquina, al inicio sí, pero ya no se lo ponen tanto, sino a cómo te llega y a la variedad de cafés que tú puedes llegarte a tu domicilio. Entonces te hacen miembro de un club y te hacen una serie de cosas que te dan un valor adicional para ti, porque el café es una cosa que es de satisfacción principalmente, no tiene que ver con, con mostrarlo mucho, aunque algunos sí lo presumen. Ahora bien, si estamos hablando de naranjas, o si estamos hablando de maíz, que son productos igual de genéricos, pues tendremos que buscar cosas muy puntuales. La naranja, por ejemplo, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues en lugar de vender la naranja entera, pues darle un valor adicional, por ejemplo, en gajos, ¿sí? O en conserva. Que hay veces la gente sabe que existe, pero no los hemos educado a que los consuman un poco más y que les dé un mayor valor. Entonces, hay que ver cada producto y ver cómo diferenciar lo que quiero decir y cómo encontrar cómo la gente lo puede consumir con ese valor adicional.